La mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Para todos en este 10 de julio del 2019, Ruth del Salto, como cada mañana, nos acompaña en esta hora y media de la actualización de las noticias internacionales. Vamos al embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch. Ha presentado su dimisión, esto a raíz de la polémica surgida al filtrarse unos documentos en los que calificaba a la administración de Donald Trump de disfuncional e inepta. En un comunicado, Darroch ha señalado que decidió presentar la renuncia para poner fin a las conjeturas acerca de su posición al frente de la Embajada del Reino Unido en Washington, algo que hacía imposible cumplir con su labor diplomática. Trump le subió el volumen a estos insultos. El embajador excéntrico que el Reino Unido colocó en Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido. Así escribió Trump en Twitter el día de ayer. Arremetió también contra la primera ministra británica saliente, Theresa May. Saludamos inmediatamente a Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, quien tiene las reacciones a esta noticia que se conoce el día de hoy, la dimisión del representante diplomático de Reino Unido en Estados Unidos. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la polémica que inició el fin de semana ha llevado a la renuncia del embajador del Reino Unido en la capital estadounidense, Kim Darroch. En su carta de renuncia dice que la situación actual con la administración de Donald Trump está haciendo imposible que lleve a cabo sus labores como le gustaría. Recordemos que en los últimos días se filtraron correos electrónicos donde Darroch ha tachado a la administración del mandatario estadounidense como incompetente, y en un esfuerzo por describirle al gobierno de Theresa May cómo funcionaba Trump y su administración, pues tachó al ejecutivo estadounidense de inepto e inseguro. El mandatario estadounidense se enteró y por supuesto se tomó a las redes sociales de Twitter para criticar al embajador, asegurando que era un estúpido y que su gobierno no trabajaría más con él. De hecho, algunas fuentes confirmaron que en los últimos días los funcionarios del Ejecutivo estadounidense comenzaron a desinvitar al embajador británico de múltiples eventos en la Casa Blanca. De hecho, recordemos que el ministro de Comercio estaba aquí en Washington intentando negociar nuevos acuerdos entre Estados Unidos y el Reino Unido, y de hecho algunos funcionarios pues desinvitaron también al ministro de Comercio porque iba a estar acompañado precisamente por Kim Darroch. Por otro lado, el mandatario estadounidense también aplaudió en las últimas horas el hecho de que el Reino Unido muy pronto tendrá un nuevo primer ministro, lo cual significaría que vendría también un nuevo embajador, pero ahora con la dimisión de Darroch pues las cosas cambian un poco más en Washington. Esta es toda la información que tenemos desde la capital de la Unión Americana. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por ese reporte. Vamos inmediatamente a analizar este tema. En Nueva York nos acompaña Robert Valencia, él es analista político internacional. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24, Canal de las Américas. A ustedes, muchas gracias por la invitación. La pregunta primera es, ¿ha surtido efecto la rabieta del presidente Trump, que ya dijo, no vamos a tratar, se negaba a seguir tratando con el embajador británico a raíz de la filtración de estas opiniones sobre el mandato del presidente estadounidense? Bueno, pues el efecto que ha tenido es la renuncia del embajador británico en Estados Unidos. Yo creo que ese ha sido el efecto inmediato. Ahora, yo no creo que esto pueda tener algún tipo de trascendencia en el plano comercial o en el plano diplomático. Pues de hecho, cuando se confrontó al presidente Trump en su campo de golf en Nueva Jersey, un periodista le preguntó si él iba a declarar al embajador como persona non grata. Ahora, esta pregunta ocurrió antes de que se diera la dimisión del embajador, y simplemente él lo que hizo fue decirle a los periodistas en ese entonces que se remitieran al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado no respondió. Con lo cual yo creo que no va a pasar más de eso, precisamente, de una rabieta, pero sí obviamente generó también el rechazo del ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, que también por medio de Twitter le dijo al presidente que esa no era la manera de tratar a un aliado, y que precisamente entre aliados debe haber un plan, digamos, una cordura, o debe existir el respeto, y ya. Es decir, yo creo que ya, aparte de eso, no creo que llegue a haber ningún tipo de trascendencia en otros ámbitos comerciales o en otros ámbitos diplomáticos entre ambos países. Claro, señor Valencia, justamente
Esto sucede un mes después de la visita de Estado en Londres, que desplegó esta alfombra roja para Trump, consciente de la importancia de Estados Unidos en el futuro comercial una vez que salga de la Unión Europea. Esta relación entre ambos países, va a poder sobrevivir tras esta crisis que ha sido desde el fin de semana acá. Pues yo creo que sí, realmente Estados Unidos y Gran Bretaña son aliados históricos desde hace muchos años, y no solamente, este no ha sido solamente el único impasse que ha ocurrido entre un funcionario británico y la Casa Blanca. También vemos, por ejemplo, el alcalde de Londres, que también ha sido enérgico en su mensaje en contra de Donald Trump. Y bueno, veamos, por ejemplo, el hecho de que de allí surgió lo que se llama el Baby Trump, que es un tipo de dirigible, un tipo de globo que va a cualquiera de los lugares donde va Trump en forma de protesta. Y los británicos han hecho sentir su voz cada vez que el presidente visita ese país. Así que yo creo que más allá de las querellas, más allá de las rencillas, pues no va a ocurrir nada más. Y como incluso lo escuchamos en el reporte anterior, pues Gran Bretaña es uno de los firmantes, es uno de los países garantes del acuerdo en Irán, y por lo tanto Estados Unidos requiere de ese tipo de soporte, de apoyo para ejercer presión sobre Irán. Así que yo creo que a pesar de la rabieta que a veces ciega al presidente Donald Trump, la Casa Blanca entiende que requiere de este tipo de países, de aliados fuertes que tienen una gran influencia a nivel mundial para llevar a cabo su plan de relaciones exteriores, o por lo menos en el plano de las relaciones internacionales. Y lo que ocurrió pues fue lamentable, fue un hecho infortunado, tanto para la Casa Blanca, bueno, pero precisamente más para los británicos, que dio precisamente con la dimisión del señor DeRoche. Claro, y justamente dicen que la filtración no estaba dirigida en contra de DeRoche, sino que contra quien parece que tiene que reemplazarlo en el mes de enero, un proeuropeo, que no es del agrado de los más acérrimos defensores del Brexit. Sin embargo, pues la información trastocó, digámoslo así, la relación un poco entre los dos gobiernos, pero se habla de lo mucho que tiene que ganar en esta situación alguien como un tercero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por ejemplo. Correcto. Sí, y obviamente yo creo que algunos países que han sido aliados de Estados Unidos han entendido que el comportamiento de Donald Trump es un comportamiento totalmente errático. Y bueno, obviamente los insultos pues no son bien recibidos, pero yo creo que no pasa más de una carta de protesta, porque se entiende que las relaciones entre ambos países pues debe trascender más allá de cualquier insulto. Y bueno, eso yo creo que lo ha tenido claro muchos de estos países, no solamente Gran Bretaña, lo mismo México. Yo creo que México también ha sido un país que ha sido agredido por Donald Trump de manera verbal ante cualquier ataque que al presidente se le ocurra a las 3 de la mañana por medio de Twitter, y los diplomáticos en estos países han entendido que obviamente no se le puede encarar a Trump de la misma manera. Obviamente sin sin utilizar ningún tipo de apelativo grosero o ofensivo, pues más allá de una carta de protesta, pues eso yo creo que hasta ahí llega, por lo menos del lado de estos países que de alguna u otra manera consideran a Estados Unidos un importante aliado, independientemente de quién está ocupando la Casa Blanca en estos momentos. Y obviamente pues Rusia aprovecha estos momentos para seguir difundiendo la discordia entre aliados históricos, pero yo creo que aquí entendiendo obviamente el comportamiento de Donald Trump, yo creo que los países que han sido históricamente aliados de Estados Unidos lo han sabido manejar de una forma diplomática precisamente, y pasar la página y bueno, pasar ese trago amargo, pero con la idea de que hay que seguir continuando. Así es, sin embargo, pues bueno, el cuento se ha acabado para DeRoche, al menos por ahora, 65 años de edad, fue nombrado embajador de Estados Unidos por David Cameron en Estados Unidos en enero del 2016. Esto poco antes de que terminara el mandato del expresidente Barack Obama. Es reconocido eurófilo que ya había provocado con anterioridad el recelo del actual inquilino de la Casa Blanca. Vamos a agradecer. Robert Valencia, analista político internacional, ha estado con nosotros en NTN 24 hablando de esta renuncia. Gracias.
Vamos con más noticias internacionales, esta vez desde Argentina, donde Alberto Fernández, el candidato de la presidencia de la exmandataria Cristina Fernández, declara hoy ante la justicia en la causa que investiga el atentado a la Mutual Judía en Buenos Aires en 1994, AMIA. Por solicitud de las víctimas y en plena campaña presidencial, el ex jefe de gabinete fue citado para explicar por qué en una entrevista en el 2015 aseguró que el memorándum de entendimiento firmado con Teherán en 2013 por el gobierno de Cristina Fernández era prueba del encubrimiento de los autores iraníes del ataque terrorista que dejó 85 muertos. En Navarra, España, han iniciado las labores de limpieza tras las fuertes lluvias e inundaciones de este martes. Las autoridades y los residentes están evaluando los daños causados por la crecida del río Sidacos, que inundó viviendas, garajes, comercios, edificios públicos, una escuela. Además, el Cuerpo de Bomberos inició el remolque de los autos que fueron arrastrados por las corrientes y que bloquean las vías. En una reunión extraordinaria, el gobierno local ha acordado declarar la zona de catástrofe para destinar recursos a la reconstrucción. Las precipitaciones causaron la muerte de un conductor, un joven de 25 años de edad. Las lluvias torrenciales en el oriente y el sur de China continúan generando estragos. Más de 1.600.000 ciudadanos se han visto afectados por este fuerte temporal que azota estas zonas del territorio. El mal tiempo ha ocasionado la destrucción de cerca de 125.000 hectáreas de cultivos agrícolas. El gobierno ha informado que las pérdidas económicas por la emergencia ascienden a los 337 millones de dólares. La justicia española ha atribuido al cantante Julio Iglesias la paternidad de una persona de 43 años. Se trata de Javier Sánchez Santos, hijo de una ex bailarina. La decisión, que puede ser apelada, llega 27 años después de la primera demanda que presentó la mujer en el año 92. El cantante español de 75 años se había negado en reiteradas ocasiones a practicarse una prueba de paternidad, de ADN. Y continúan esta fase de acercamientos en Barbados entre representantes del gobierno interino Juan Guaidó y el régimen de Maduro. Celia Mendoza, de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene el reporte hasta ahora de este nuevo día. Celia, un buen día. Muy buenos días, así es. Se espera que se inicie esta tercera jornada de la tercera reunión que se da entre los miembros del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó. Todo bajo secreto y totalmente hermético se ha manejado. Las partes han tratado de mantener los detalles de estas negociaciones completamente al margen del ojo público. Esto para garantizar la integridad de estas negociaciones, como ya se había aclarado durante las últimas reuniones en Oslo, y que es parte del mecanismo de Noruega para que no haya ningún tipo de confusión y se puedan manejar los puntos de la agenda. Nicolás Maduro es el único que ha dado detalles acerca de estas reuniones, asegurando nuevamente este martes que se adelantaban de manera satisfactoria. Esto a pesar de reportes por fuentes no oficiales, quienes indicaban la presencia de tensión dentro de esta reunión debido a algunos temas particulares, y esta mañana se hablaba acerca de que eventualmente dentro de estas negociaciones se habría salido a colación el reporte de Michelle Bachelet de la ONU, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Pero en medio de esto, lo que sí está claro, de acuerdo a las declaraciones mismas de Juan Guaidó durante una conversación con medios de comunicación el día martes, es que se sigue adelante con esta agenda que espera buscar unas elecciones verificables donde habría un cambio al Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Esto sería parte fundamental del proceso, hacer una reintegración del chavismo a la Asamblea Nacional. Ese es otro de los puntos que se buscaría y por ende llevaría a la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un ente que ha sido catalogado como ilegítimo y que rompe el orden constitucional, algo que el gobierno de Noruega quiere mantener para garantizar este proceso de diálogos de paz. Mientras tanto, se espera que en los próximos días se pueda dar un comunicado de prensa oficial por el gobierno de Noruega, como se hizo durante la última reunión, y se puedan dar los partes de cada uno de los grupos negociadores. Nicolás Maduro asegura y está buscando una mesa de negociación permanente. Esto hasta el momento no ha sido confirmado.
Guaidó sigue diciendo que esto solamente es un mecanismo de los muchos que se están trabajando, pero existe esta idea de 9 meses para las elecciones, la posibilidad de que sea marzo del 2020, tras reportes que fueron entregados en España, de acuerdo al periódico El Mundo, que indicaba que el gobierno de Noruega ya había hecho un acuerdo con Nicolás Maduro para darle garantías y así llevar a unas elecciones para esta fecha. Nicolás Maduro estaría o no en la boleta electoral, algo que Guaidó todavía no ha negado del todo, pero tampoco ha dicho que estaría totalmente fuera de las opciones. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la isla de Barbados, desde el lugar de la noticia para NTN 24. Regreso con usted. Gracias por ese reporte desde Barbados. El hospital de Coche, uno de los más importantes en la ciudad de Caracas, ha cumplido ya 8 meses sin prestar servicio. Los empleados están exigiendo que haya una solución a los trabajos de remodelación que supuestamente se están llevando a cabo en este centro de salud importante y aseguran que los más afectados son los pacientes, por supuesto. En Caracas, información en directo con Oliver Fernández. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un gusto, como siempre, saludarte desde la capital venezolana. Así es, este hospital fue cerrado supuestamente por una falla eléctrica y se esperaba que solamente estuviera cerrado por 2 meses. Sin embargo, ya son 8 meses que lamentablemente no han podido reiniciar sus actividades. Los empleados y la comunidad de ese hospital pues ha protestado durante todos estos meses para exigir al régimen de Nicolás Maduro que lo vuelva a abrir. Es decir, son miles de pacientes, decenas de pacientes diariamente que lamentablemente son remitidos a otros centros asistenciales porque lamentablemente en este centro de salud ya prácticamente está todo cerrado, no funciona ninguno de los servicios y nosotros tuvimos la oportunidad, Ruth, de ingresar hace aproximadamente mes y medio y lo que se ve son escombros y las ambulancias que existían en este centro asistencial prácticamente abandonadas. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. A ningún venezolano se le garantiza el derecho a la vida al ingresar a un hospital público. Los hospitales en Venezuela hoy no tienen la capacidad de atender a los pacientes y brindar salud. El hospital de Coche tiene 8 meses cerrado por remodelaciones que apenas este lunes fue que comenzaron. Queremos que el hospital lo abran, queremos trabajar, queremos atender a los pacientes, queremos dar salud. Los empleados de este hospital quieren trabajar, atender a los pacientes, pero la negligencia ha protagonizado las labores. No les dan respuesta desde ningún ente. Hay intermitencia en los trabajos. Llegaron primero tumbando el hospital, llegaron 5 compañías, después quedaron 3, de las 3 quedaron 2, ahora hay una que parece que es la que va a llevar la voz cantante en esto. Lo cierto es que esto está crudito. Denuncian que en 8 meses de cierre se han visto afectados los pacientes, quienes al encontrar el centro asistencial cerrado deben ser llevados a otro. Las vidas corren riesgo, incluso hay quienes han muerto. Una emergencia que llega al hospital de Coche en este momento, una patología difícil, en la entrada al hospital y salir, que pueden pasar unos 5 o 6 minutos, ese paciente muere. Aprovecharon la oportunidad para reclamar por las condiciones en las que está el sector salud. Indican que la escasez de insumos y medicamentos supera el 85%. Los hospitales están paralizados en un 80%. No hay quirófanos, no hay ascensores. El personal ha migrado por las malas condiciones y además devengan salarios con los que pasan hambre. En algo tenía razón el gobierno que iba a igualar a todos en el país. Bueno, estamos igualados todos, pero en una condición de pobreza, porque ahorita la mayoría de los trabajadores y hasta los profesionales estamos en condición de pobreza de acuerdo a unos estándares internacionales que dicen que todo aquel que gane menos de $2 diarios, bueno, está en condición de pobreza. Rechazan los ataques de Nicolás Maduro contra Michelle Bachelet por el informe presentado. Indican que pudo constatar la realidad y mostrarla al mundo. Creen que el diálogo es otro mecanismo para ganar tiempo y es una burla del régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que nosotros siempre vemos, que él está insultando, ¿verdad? Y todos los programas que existen de orden de opinión es para insultar a alguien, a algún ciudadano, y si es de la oposición, bueno, eso es peor. Entonces eso no es diálogo. Nosotros sí reivindicamos el diálogo, nosotros creemos que es una forma de buscar soluciones, pero en este caso en Venezuela no existe diálogo. Ruth, y a esta hora se espera que entreguen en la morgue de Bellomonte el cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo, recordemos, asesinado presuntamente por el régimen de Nicolás Maduro luego de recibir torturas. Sus familiares aún no han llegado a la morgue de Bellomonte, tampoco sus abogados. Sin embargo, hay movimiento por parte de la Policía Nacional
Bolivariana, y nuestro compañero Luis Laya también se encuentra allá y por supuesto le vamos a llevar la información, el desarrollo de esta noticia durante el día de hoy. También se espera que la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano se pronuncie, ellos van a escuchar a las víctimas de la represión, a las víctimas de las torturas en tan solo pocos minutos. Y nosotros también vamos a estar allí para llevarles esta información. Con esta información, Ruth, nosotros vamos a retornar contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver, por tu reporte desde Caracas. Vamos a hablar ahora de Christopher Figuera, el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela entre el año 2018 y 2019. Aseguró en su primera entrevista a un medio hispano que Nicolás Maduro da instrucciones para perseguir a disidentes a través de las instituciones del Estado. En el programa Cuestión de Poder de el Canal de las Américas de NTN 24, el general que desertó durante la Operación Libertad reveló también las prácticas de tortura que implementan los funcionarios del SEBIN. ¿Qué tipo de torturas? Hay personas que en algún momento se les dio una boleta de excarcelación, se les entregaba a quien eran sus carceleros y tenían hasta 1 año y 8 meses sin que los mandaran a la libertad. Eso es una tortura. O personas que en algún momento fueron perseguidas por razones políticas o por algunas razones económicas que eran extorsionados. Eso también es una tortura. ¿Quién decidía a quién se perseguía por razones políticas? Eso es una decisión de Nicolás Maduro. Maduro le decía a usted me llegó a que decir, un preso sí, mira, tuviese aislamiento. Sí, Baduel no debe recibir visita. Requesén no debe recibir visita, por decirte 2 ejemplos. El coronel García Palomo no debe recibir visita. Ha habido de manera sistemática en el pasado un comportamiento de fuerza, un comportamiento que no es el correcto pues, en los organismos de seguridad de Venezuela. Yo les fui útil por un tiempo a ellos. Bastó que yo levantara la voz para que me tilden, me etiqueten, vayan en mi contra. Bueno, y ante las cámaras de NTN 24, Figuera también ha pedido disculpas a las víctimas del régimen venezolano. Aseguró que tras abandonar Venezuela aún le cuesta dormir, por lo que considera es una corresponsabilidad en las atrocidades cometidas por Nicolás Maduro. Las personas que fueron víctimas del abuso, de la tortura en Venezuela, yo quiero pedirles perdón porque fui corresponsable de la permanencia en el poder, en el desgobierno de Maduro y su empresa criminal. Cuenten ustedes conmigo y si yo tengo que atestiguar para que se haga justicia por sus deudos, no dudaré en hacerlo. Dormiré tranquilo el día que Maduro ya no esté en el poder. La Policía Nacional de España ha informado sobre la captura de 6 personas en distintos países europeos que lideraban, según las autoridades, una de las redes más grandes en el continente de prostitución infantil, esto a través de Internet. En Madrid, Marcelo Moncayo desarrolla el tema. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Hace pocos minutos, aquí en el complejo policial de Madrid, se informó sobre el desmantelamiento de la red de promoción de prostitutas a través de Internet más grande de Europa, principalmente centrada en Finlandia. Este grupo delincuencial, hasta la fecha, desde el año 2010, logró ganar más de 40 millones de euros promocionando chicas, principalmente de países africanos, a través de estas páginas web. Exactamente, eran 16 las páginas utilizadas. Gran parte del dinero recaudado a través de estas páginas, que eran pagadas por clientes que tenían bases en distintos países, se lavaban en países como Panamá, y algunos de los dominios de estas páginas web tenían como sede países como Estados Unidos y Colombia. Escuchemos algunos detalles de este operativo que se dio en varios países. Respecto a la cooperación internacional que usted menciona de Panamá y de Colombia, Colombia es porque de las 16 páginas web, muchas de ellas tenían el dominio establecido en Estados Unidos, pero había alguna que tenía el dominio establecido en Colombia. Entonces, a la hora de poder cerrarlas y redireccionarlas aquí a España, se libraron comisiones rogatorias internacionales. Respecto a Panamá,
Es el flujo del dinero. Esto, si el jefe de Grupo Blanco de Capitales me quiere corregir, pues que me corrija. El flujo del dinero en general, en la última fase que él mencionaba, era de Rumanía a Hong Kong, y de Hong Kong iba parte de ese dinero a Panamá, donde también tenían sociedades constituidas. Entonces es una cooperación en materia principalmente blanqueo de capitales, identificación de empresas, cuentas bancarias, bloqueo, etcétera, etcétera. Televidentes de la mañana, y en estos momentos este operativo continúa abierto para intentar determinar si esta red de promoción de prostitutas a través de Internet tenía lazos en otros países europeos y también latinoamericanos. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Vamos a continuar inmediatamente revisando lo que es noticia en el mundo. Otras informaciones. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha hecho un llamado a la Interpol y a las autoridades locales para que logren la captura de Jesús Santrich. Dijo que el Estado va a ser implacable con quienes se burlen de la justicia después de que el ex negociador de FARC incumpliera este martes la citación a la Corte Suprema, que lo indaga justamente por un caso de narcotráfico. El alto tribunal ordenó ya su detención. Al ex guerrillero, cuyo paradero es desconocido, le quitaron su esquema de seguridad. Alias Santrich lo abandonó hace 10 días. Y los funcionarios que lo integraban van a ser investigados. Pero seremos implacables con quienes pretendan seguir en esas actividades criminales, quienes pretendan seguir en la reincidencia y quienes pretendan burlarse del Estado de Derecho. La orden de captura dictada por la Corte Suprema incluye una solicitud de Interpol para activar el trámite de una circular roja. Y en ese sentido también hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país, se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas. Avanza en Barbados la mediación para resolver la crisis en Venezuela. En Caracas, mientras tanto, el líder del régimen, Maduro, se ha reunido con el asesor de la Unión Europea para la situación en la nación suramericana, con Enrique Iglesias. El encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Miraflores, fue privado, sin declaraciones a la prensa. Iglesias también se reunió con el presidente interino Juan Guaidó, y él busca acercar a las partes para solucionar de manera pacífica la crisis política y humanitaria. El gobierno de Costa Rica investiga al autodenominado Frente Patriota 7 de julio, supuesto grupo armado irregular, que en un video difundido en redes sociales anunció que se alzó en armas. En las imágenes, el presunto jefe de la organización ilegal ha lanzado fuertes amenazas contra el presidente Carlos Alvarado. El mandatario rechazó el mensaje de este grupo armado, que amenazó con movilizaciones violentas. La seguridad ciudadana. He instruido a las autoridades de seguridad e inteligencia para que realicen los estudios y la investigación de un video difundido el día de ayer que abiertamente atenta contra nuestra democracia y contra nuestra Constitución. La Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan ha considerado inconstitucional que Donald Trump bloquee a sus críticos en Twitter, la plataforma favorita del presidente de Estados Unidos para comunicarse con los ciudadanos. La Corte ha ratificado la decisión de un juez en Nueva York, quien dictaminó que el republicano habría incurrido en actos de discriminación al bloquear comentarios de sus opositores en la red social. Los países europeos firmantes del acuerdo nuclear dieron el primer paso para sancionar a Irán por incumplir el pacto del 2015. El Reino Unido, Francia y Alemania han convocado a Rusia y a China a una comisión conjunta de signatarios. Además, acusaron al régimen de Teherán de estar realizando actividades inconsistentes con sus compromisos tras haber enriquecido uranio a niveles prohibidos. Entre tanto, la ONU va a llevar a cabo una sesión especial para abordar la crisis internacional en el Golfo Pérsico. Y siguen las bajas de funcionarios del alto gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este martes, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, ha renunciado a su cargo. El funcionario dimitió por diferencias con las políticas del Ejecutivo. El funcionario saliente explicó que las discrepancias con el gobierno se registraron debido a que hubo políticas públicas que se tomaron, según él, sin suficiente sustento. El presidente mexicano, en un video publicado en redes, anunció quién iba a asumir la cartera de Hacienda.
Por ejemplo, las aparentes diferencias con las políticas de Andrés Manuel López Obrador habrían llevado a Carlos Ursúa, secretario de Finanzas de la Administración mexicana, a renunciar a su cargo. Discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco. Con esta controversial carta, el ahora exfuncionario expresó su inconformidad con algunas de las decisiones tomadas por el gobierno, pero además expresó su rechazo a lo que llamó la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. López Obrador, con tono crítico, aceptó la decisión de Ursúa y de inmediato anunció quién lo reemplazaría. He tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando. Ursúa se convierte así en el cuarto colaborador del presidente que decide dejar de formar parte del gabinete de AMLO. El pasado 21 de mayo lo hizo quien fuera el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez. 5 días después dimitió la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, tras un escándalo por provocar el retraso de un vuelo comercial donde viajaría. Y luego el 14 de junio presentó su renuncia Totaniuc Guillén López, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Vamos a saludar en Ciudad de México a Álvaro Ramírez, analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hola, Ruth, muy buenos días. Buen día. ¿Por qué tantas dimisiones para López en tan poco tiempo? Bueno, estos personajes que han estado renunciando son personajes que no deben su prestigio ni su experiencia precisamente a Andrés Manuel López Obrador, contrario a otros altos funcionarios como la secretaria de Energía, el director de Pemex, por ejemplo, ¿no? O personajes que no le deben su trayectoria ni política ni profesional, como por ejemplo la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y que es una también de las que se suena, que muy probablemente en próximos días también esté presentando su renuncia. Bueno, habría que ver si no es tan intempestiva como fue la de Carlos Ursúa el día de ayer a mediodía. Ahora, el ministro de Hacienda, el saliente, el secretario de Hacienda, porque ahí hay secretarios, no hay ministros, ha dicho que se tomó esta decisión, él renuncia porque se han llevado a cabo políticas públicas sin el suficiente sustento. Eso no es una cosa menor. Alguien que deja su cargo alegando que no hay suficiente sustento y que de paso se le pone gente que no está preparada para asumir su rol dentro de la cartera de Hacienda. Sí, eso es algo de lo que más llama la atención, ya que la propia Secretaría de Hacienda tiene sus propios criterios para la asignación de los recursos públicos. Está basado en la efectividad de los programas y políticas públicas. Entonces, yo quiero entender que precisamente todos estos grandes cambios que han estado ocurriendo desde el 1 de diciembre al día de ayer, precisamente han estado chocando con esta visión presupuestal que la propia Secretaría de Hacienda lo tiene establecido. No es algo que, digamos, la mafia del poder o los gobiernos neoliberales hayan implementado. Simplemente es esta nueva gestión pública que se está llevando a cabo en México, y no solo en México, sino en muchas partes del mundo, que precisamente buscan eficientar el gasto. Y evidentemente estos programas sociales que hace mención a través de las políticas públicas el secretario Ursúa no tienen reglas de operación. Hay una discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos. Entonces, quiero entender que eso es a lo que él se estaba refiriendo, ¿no? O sea, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacer las cosas bien. No hagamos lo mismo que hacía el viejo régimen, porque entonces estaríamos, digamos que, haciendo lo mismo, pero con otro membrete. Además, es un doctor en economía muy experimentado, por lo que, insisto, su prestigio no se lo debe a Andrés Manuel y vaya, al final del día, si hay alguien que sabía precisamente de las finanzas públicas, de políticas públicas, pues era el doctor Ursúa, a diferencia tal vez de lo que la visión ideológica de Andrés Manuel pueda decir.
Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Álvaro Ramírez, analista político, hablando de la situación del gabinete de López Obrador. Ayer se presentó la renuncia del secretario de Hacienda. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ruth. Hasta mañana en la mañana. Gracias por tu resumen deportivo. Vamos a agradecerles su sintonía con el Canal de las Américas. Comienza enseguida Club de Prensa con Gustavo Alegret. Nos puede seguir en Twitter como @NTN24 y también consultar nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena mañana para todos.